Tengo aquí una nota que hace unos días me acercó un lector sobre lo que la revista Somos, que era en aquel momento un nido de menemistas, de periodistas que trabajaban para el menemismo, escribió como una denuncia. Alguien que ha padecido, cuyo padre, figura política para quien les habla, la más admirada de cuantas ha tratado, pero para muchísima gente, una figura preclara de la política nacional, recibió este ataque que le costó años. ¿No piensa el doctor Ricardo Alfonsín en lo que le costó a su padre esta acusación que leo en Somos, pero tomando una de las páginas que me mandaron estos amigos hoy, BCCI, la conexión Alfonsín, estos 1900 y poco, era una operación del menemismo hecha a través de esos periodistas de la revista Somos. Enseguida les voy a decir el firmante de esta nota y de otra que es una tremenda manera de mostrarlo a Alfonsín como patotero, que bajaba con custodios, con revólveres, etcétera, porque conseguían con el doctor Alfonsín lo que no pueden conseguir todavía con el doctor Zaffaroni, que es nublarlo de ira, hacerlo proceder desde el dolor incontrolable e incontenible. El doctor Alfonsín, por lo que les voy a leer, entre otras cosas, entre otras actividades periodísticas que desarrollaron contra él en aquel tiempo, porque esto se extendía naturalmente, no era solamente la revista, sino otros medios afines, se fue hasta la editorial a buscar a los periodistas y a los dueños de la editorial para endilgarle, y todo esto fue presentado en una nota como un acto de patoteril, de individuo, de persona que había salido totalmente de su centro, bajaba con custodio. Narraban, hay un periodista que después va a quedar nombrado, que suele hacer un tipo de investigación que es muy gracioso, toma la noticia del día y entonces le pone color de corbata al personaje que entra a un lugar, le pone el horario, entró a las 8:25, la corbata era azul, y con eso cree que está construyendo una investigación, un personaje extraordinario en ese sentido de la investigación periodística en la Argentina, majul, para decirlo claro. Miren lo que escribía en Somos. El gobierno de Raúl Alfonsín tuvo vinculaciones con el Banco de Crédito y Comercio Internacional. El BCCI estuvo relacionado con el Club Mediterráneo. Intentó a través de Horacio Rosenblum instalar un hotel en Chascomús. Y ese proyecto faraónico fue apoyado por el expresidente radical, aunque nunca llegó a concretarse. No se trata de una variante del cuento de la buena pipa. Cada una de estas afirmaciones serán probadas a su debido tiempo. Saben que esto terminó en la demostración de que era una mentira estrafalaria, un verdadero absurdo, pero le llevó años al doctor Alfonsín padecerlo. Me cuenta quien me envió todo este material, que no me lo envía todo, dice que tiene más, pero que lo tiene que buscar, que hubo algún periodista que terminó pidiendo disculpas cuando Alfonsín estaba por morir, una cosa por el estilo. Claro, se lo relacionaba con el lavado de dinero. Exactamente, ¿no? Nada menos. El BCCI fue clausurado en junio de 1991 en 32 países, entonces te cuentan que era el BCCI, lo presentan como lo peor del mundo, y dice, Alfonsín rechazó cualquier vinculación con el BCCI. Estas son algunas de las pruebas que demuestran lo contrario. Entonces probaban todo lo que Alfonsín, y te dan 25 pruebas, que después el tiempo se encargó de demostrar que no había ni una que fuese seria, que tuviera el mínimo valor, páginas y páginas, para destruir la credibilidad de uno de los hombres más valiosos de toda la historia de la política argentina, por una operación de tipo político que tenía naturalmente a sus periodistas insignia, emblemáticos, para llevar a cabo. Acá tengo páginas y páginas. Si yo les leo a ustedes lo que es la crónica de la llegada de Alfonsín, hay una partecita que vale la pena de alguna manera que se lea, de cómo lo presentaban. A las 9:50 del pasado sábado 22 de agosto, Raúl Ricardo Alfonsín, revoleando un bastón que parecía el presidencial, gritó: a ese ladrón de coches, hijo de P, lo voy a cagar a balazos. Fue frente a la puerta de entrada de Telefe, Mateu 1539, un testigo de sobra. El expresidente se refirió de esa manera al presidente de la editorial. Este hecho policial sucedió 15 horas después de la salida a la calle de la edición anterior de Somos. En la tapa de la revista aparecía la foto del expresidente de la Unión Cívica Radical bajo el título BCCI, la conexión Alfonsín. Ilustraba una investigación especial, un informe en el que se revela el intento fallido del expresidente de instalar
instalar un lujoso hotel mediterráneo en Chascomús, la ciudad donde nació. Un trabajo en el que se detalla la utilización que hizo de los fondos de la presidencia para comprar el predio donde debía instalarse ese hotel. Un artículo en el que se informa sobre los vínculos entre MED y BCCI. Una nota cuyos términos serán ratificados y ampliados en las páginas que siguen. Y ahí cuentan, bueno, cómo llega él. Busco a fulano, dijo. Lo voy a matar a bastonazos, usa otra palabra. El encargado, Mastrocelo, que era quien estaba así, hizo mención a que el doctor Alfonsín se hallaba totalmente nervioso y gesticulaba ampulosamente. Más adelante, de allí salió un hombre joven, de un Falcon, lo pintaban, de entre 30 y 35 años, de pelo oscuro y bastante corto, la descripción, atiendan, a quien cualquiera podía confundir con un custodio. Este abrió la puerta de atrás, por la que enseguida salió Alfonsín. Al hacer ese movimiento, el presunto custodio se le vio una pistola de cuero color arena que colgaba de su cinturón. A la funda la tenía colocada del lado del bolsillo derecho trasero. De allí asomaba la culata de un arma que por su tamaño parecía calibre 32. Alfonsín se mandó como una tromba a la puerta de la casa Sopardo. Fíjense ustedes la narración, la descripción de lo que era la figura del doctor Alfonsín, una operación política. Por esto, que se lo mandaría al doctor Ricardo Alfonsín, pero que no lo puede desconocer, fue que en su momento, cuando el mismo fulano presentó un libro, resulta que habíamos sido citados para otra cosa y se convirtió en la presentación de un libro contra otro expresidente, a mí me indignaba que Silvana Giudice del radicalismo fuera la principal elogiadora de ese libro, porque yo decía, no se acuerdan, yo tenía una vaga idea. Y aquí por un afecto particular, que a veces me discuto conmigo mismo, por Luis. Luis es una especie de debilidad en lo personal. Me da la impresión que conviven en él un tipo capaz de hacer unas entrevistas memorables en el canal A, pero también el hombre que es capaz de cualquier cosa por el rating. Y este libro es exactamente hacer cualquier cosa por el rating. Es parte de esa personalidad de Luis, que juega con una supuesta toma de riesgo donde no hay, como bien señaló Fontevecchia, el mínimo riesgo. Lo de Luis es una hábil, extraordinaria, marketinera forma de poner en contexto lo que prácticamente todos sabemos. Llamar la investigación al libro de Luis es una falta de respeto a la verdadera investigación periodística. No, por favor. No quisiera generar. Yo le tengo cariño, Luis. El riesgo de invitarme lo asume él, por supuesto, y yo. Yo también le tengo mucho cariño. No. Y después te voy a decir alguna cosa. No me iría cómodo desde aquí si, invitado que he sido, no dijese lo que pienso. No me parece un libro estrictamente de investigación. El día que lo recibí, decidí no hacerle una nota, porque no me gustaba decirle al aire, mirá, Luis, parece que aquí tenés mucho condicional, mucho habría, mucho ahora dicen que, como se hace en periodismo hoy día cuando querés dar una información dañina, pero al mismo tiempo te querés cubrir. El condicional a mí me enferma en materia periodística. Creo que fue el propio Luis el que me predispuso a hablar, porque en la locución él le quiso agregar un poco de heroísmo, que lo vigilaban, que lo perseguían, que lo hostigaban, y yo dije, para mí ya esto es demasiado. Abrí el libro en determinado momento, y voy a decir por qué, para que no parezca que esto es una especie de puñalada que en la propia cara vengo a aplicarle. Me marqué una parte en la que dice: fuentes muy confiables aseguran que al principio, Cristina, fuentes muy confiables, que es un estilo muy habitual del diario Clarín, por ejemplo, ahora dicen, habría versiones, allegados, gente que tiene acceso al poder, ha dicho. En otro lugar dice, ni siquiera el presidente lo sabía con certeza, por eso cuando todavía no había sido doblegada por la prepotencia de su marido, le habría pedido a Fernández. Yo tomé 2 páginas al azar y alguna más atrás, no quiero mucho miedo de venir, Luis, porque yo no sé caminar por otro camino que no sea el de franqueza conmigo mismo y con las circunstancias. Esto es lo que pienso del libro.
Te felicito porque es una manera muy inteligente de conseguir el rating que para vos es verdaderamente importante. Después vine y lo mencioné acá, yo no me acordaba, no guardo esos archivos, y este oyente tan valioso me ha hecho llegar todos estos materiales para reencontrarme con aquella operación de la que yo tenía, como todos los ciudadanos, una vaga idea, porque me dolía enormemente todo aquello que se hizo contra el doctor Alfonsín. Al doctor Ricardo Alfonsín se lo puede escuchar sin recordar este episodio de lo que padeció su padre por la mentira, la infamia periodística armada y orquestada con un propósito tan deliberado, para ahora escucharlo decir lo que dice del doctor Raúl Zaffaroni, porque tiene unos departamentos que alguien, un apoderado, pone en una inmobiliaria y los alquila, y allí hay un tipo de actividad que resulta finalmente desdorosa, pero no para la figura del presidente, quizás para nadie, donde no hay delito. Así como el doctor Ricardo Alfonsín no piensa en lo que le hicieron nada menos que a su padre, infames revistas y medios televisivos en su momento para construir una versión que le llevó años al doctor Alfonsín pulverizar. Años, el resto de su vida se pasó desmintiendo en conferencias de prensa, etcétera, que no tenía nada que ver con el BCCI.